Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Francisco José Ramiro, que usted se creía que venía aquí a un programa. Y vamos empalmando. Bueno, pero semanas tras semana. Pero bueno, mire, yo le decía al principio que usted me dijo que había puesto los fundamentos y tal, y se recreó mucho en los fundamentos. Y claro, no se veía programa. Lo mismo que cuando se hace una casa, se echan los cimientos y no se ve casa. Pero ya nos empieza a quedar bonita, ¿eh? Ya hemos puesto la fachada, tal, las ventanas. Hombre, nos quedan los cristales en las ventanas que están. Nos queda el tejado, nos quedaban los sentimientos. Bien. Del último programa. Que ahí, clac, le corté yo y no sé qué querría decir usted. Realmente, No sé ni a qué se quiere referir. Pues me refería a una pequeña anécdota que me contaba pues la directora de un servicio de análisis clínicos con la que estuve comentando porque tenía que exponer en un hospital. Ella forma parte del comité de ética asistencial de ese hospital y tenía que explicar a un grupo de 50, 60 médicos el tema de la bioética del embrión. Y yo le dije, mira, yo creo que antes de liarte mucho, tú explica el tema científico. O sea, aclara que la vida comienza con la concepción, con la fecundación. Bueno, entonces ya pasaron 2 o 3 semanas y hablamos, oye, ¿qué tal te fue? Me explicó, muy bien, me contó, de hecho me mandó la presentación que había preparado y bueno, y después me dijo, bueno, realmente el que presidía todo eso, que es el presidente del Comité de Ética Asistencial, que lo conozco, es un buen ginecólogo y pues no hubo muchas preguntas, porque, en fin, alguna persona dijo no estaba de acuerdo, y él dijo, bueno, esa es tu opinión, Adela, se llama Adela, y dijo, no es mi opinión, no he dado mi opinión todavía, he dado lo que son los datos científicos, sobre eso no hay opinión, sino que hay... Dice, esto es un micrófono, dice, será su opinión, dice, pues no, es un micrófono. Y ya aprovecho para contarme también que una compañera suya que se dedica a fecundación in vitro, claro, le dijo, Adela, pero eso que has dicho, o sea, yo cuando tengo delante un embrión que acabo de fecundar, yo no siento que sea un ser humano. Claro. Y dije, igual que los verdugos, tampoco sienten que sean. No siento que es un ser humano. Digo, es que le has dicho, claro, porque un sentimiento a lo mejor, si estaba lloviendo, sentía no sé qué. Claro. O si se había tomado 4 whiskies, sentiría otra cosa. Uy, eso se pone uno. Pero, claro, el tema no es el sentimiento, sino cuál es la realidad, cuál es la verdad, cuál es la realidad de eso que tiene delante, ¿no? Que es un tema que en estos aspectos de la bioética es muy importante, ¿no? Ser personas que buscan la verdad científica y después también la verdad, digamos, antropológica, la verdad filosófica, la verdad de sentido común, podríamos decir. Sí, la verdad. O sea, que buscan la verdad, ¿no? O sea, que las cosas, o sea, esos sentimientos, digo, oiga, ¿yo qué puedo sentir? Pues yo efectivamente, como ya ha llovido, y no digo nada el día que pierde mi equipo. El día que pierde mi equipo, el sentimiento es fatal, sentimiento es muy malo, malísimo. Pues esto nos introduce quizá en este tema de que, aún fijando muy bien que desde el punto de vista científico el ser humano comienza con la fecundación o con la concepción, como queramos decirle, está el tema de... Pero perdone, es que además me gustaría hacerle... Es que cuando tú fijas una comunicación mediante los sentimientos, te quedas incomunicado. Porque claro, si el código que usted y yo tenemos de que esto es un micrófono va a depender de qué sienta usted ante este micrófono, no nos vamos a poder entender nunca. Porque claro, no hablamos un lenguaje común, porque depende de lo que usted sienta, no tenemos base común. No,
evidentemente, es más, Y eso es el caos. en este momento podemos coincidir en sentimientos, pero yo no tengo ninguna seguridad De que yo vayas a continuar teniendo esos sentimientos. Claro, porque a mí depende, porque, oiga, la cosa de mi equipo es el Atleti, ¿eh? Es muy variable, ¿eh? Entonces pasamos unos baches. Siendo el Athletic, son personas que Todo, claro, los pasamos por no es fácil sentimientos. de mantener estables. Claro, No es fácil mantener por eso le estables. decía yo, ¿no? O sea, que es que además parte de la incomunicación y del caos. Porque claro, si todos hablamos un mismo idioma, pues hay manera de entendernos. Pero claro, yo no siento que aquí haya en la pipeta un niño. Bueno, claro, el problema es si cuando vas al quirófano, dice, oiga, y cuando yo voy al quirófano y estoy ahí tumbado y anestesiado, ¿usted siente que soy una persona o me va a tirar a la papelera? Porque si no siente que soy una persona, a lo mejor le estorbo, ¿no? Peligrosísimo eso. Pero eso además, en el sentimiento sobre la persona. Claro, es que eso crea una desconfianza. Usted me parece que decía en un programa, y claro, es que esto, según países, cualquiera va a un hospital, ¿no? Porque claro, según los sentimientos del médico o de la enfermera... Bueno, en este caso, si además viene avalado por una legislación... Bueno, ya claro, encima, si se te dan un premio, pues ya estás... Los ancianos que viven en la frontera entre Holanda y Alemania suelen tender a ir a curarse a Alemania. Claro. Más que quedarse en Holanda, lógicamente. Con sentido común, claro. Hombre, por instinto de supervivencia. Instinto de defensa de la propia. No, los sentimientos son vida, malísimos, ¿no? Son malísimos. Bueno, malísimos no. En este terreno. O sea, dejarlos solos a los sentimientos como medios orientador, de comunicación, como medios de comunicación, evidentemente, o como orientadores solamente. El lenguaje es otra ¿no? cosa, se opera sobre una base común, ¿no? Es que por los sentimientos yo no voy a trabajar ni un día, vamos. Es que los sentimientos tienen una verdad sobre ellos mismos, que es una verdad parcial. Yo cuando me levanto no siento ganas de levantarme. ¿Qué sentimiento tienes? ¿Quedarme en la cama? Pero si te animas un poco... Ni eso. Y un poco más. Tampoco. O sea, que tonto no soy, que yo voy porque tengo que ir. Pues esa era la respuesta que dio esta persona. Terrible. Bueno, aclarado. Tenemos que pasar. Pasemos. Porque es cierto que no es lo mismo hablar de ser humano que hablar de persona. Ser humano y persona. Bueno, pues usted dirá. Fundamentalmente porque cuando decimos ser humano solamente es un concepto biológico, o sea, es un concepto dentro de una ciencia, mientras que si hablamos de persona es un concepto filosófico o teológico, estamos dentro de otra ciencia, ¿no? Baje más a tierra. Bajemos más a tierra. Estamos acostumbrados, y es una buena costumbre, a que cuando vemos a un ser humano lo calificamos de persona. O sea, qué persona tan buena, qué persona tan mala. Sí. He pisado una persona. He pisado. Me ha dicho una persona. Estamos hablando de personas. Esta identificación es muy importante porque nos lleva a que la consideración ética, quiero decir, el trato que tenemos con una persona, es decir, el reconocimiento de los derechos que tiene un ser humano, nos viene a través de considerarlo persona. Yeah. O sea, te puedo decir, la persona es el conjunto de reconocimientos, de derechos, de valor que atribuimos al ser humano. Eso es. Y eso es muy importante en nuestra sociedad, porque si nos toleramos, si nos tratamos bien, si nos reconocemos derechos, viene porque nos reconocemos como personas. Eso es, correcto. Bien. La cuna de la democracia, que se suele decir que era Atenas, por así decir, hablando de esta forma, solamente considera persona en ese sentido de conjunto de
de derechos, de atributos a quienes eran ciudadanos. Porque como no fueses ciudadano, la llevabas clara. Aunque fueses ser humano, como fueses esclavo, no tenías ningún derecho. Quiero decir que se ha dado históricamente una distinción entre lo que ahora llamamos persona y lo que llamamos ser humano. Igualmente también en otras culturas, cuando conquistabas un pueblo, pasaban de ser personas, vamos a decir, a ser conquistados a ser esclavos, ¿no? Bueno, y sin irnos tan lejos, en la Revolución Francesa los legisladores distinguían entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos, ¿eh? Los ciudadanos pasivos no tenían todos los derechos. Por ejemplo, derechos políticos no tenían. O sea que no era tanto como considerarles unos esclavos, pero no se consideraban todo el conjunto. No. Por eso está bien esta distinción que hace usted entre ser humano y ser con derechos, persona. O sea, ser humano más derechos igual a persona. ¿He dicho bien? No he dicho bien. Sí. Lo que ocurre es que la forma de consideración es muy importante. Porque si yo, al decir yo me refiero a la sociedad, lo que hago es tener una actitud, una cultura, un planteamiento, que es, en cuanto hay un ser humano, le reconozco como persona, es una forma de caminar, de construir, es una forma cultural. Si yo lo que hago es que para ser persona, el ser humano debe tener algunas características, entonces es otro camino. Por ejemplo, hay un famoso bioticista, famoso entre los bioticistas al menos, que quiero recordar que da clases en Georgetown también, que se llama Peter Singer. Él dice que un niño, una persona con Alzheimer, no es persona. No es persona. Y por tanto, acabar con la vida de un niño no pasa nada. Acabar con la vida de una persona con Alzheimer, no pasa nada. Claro. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a dar el atributo de persona a aquel que tiene conciencia de sí mismo ejerciéndola en ese momento. Bueno. Solamente quien es capaz de hacer planes de futuro, planes de vitales, es persona. Claro, ya deja fuera a todos los que no tienen. Claro, dice, culturalmente, porque tenemos sentimientos, en este sentido nos sirven los sentimientos, no matamos a los niños. Pero lo que hacían los romanos, de si no reconocían a un niño, no era considerado persona, a un hijo me refiero, pues sería perfectamente asumible, ¿no? Bueno, pues hay todo un conjunto de planteamientos culturales que siguen este camino. Sin duda. Profesor, quedaba pendiente un término confuso para los que andamos, no para los expertos, y que sí que me gustaría que se aclarase a la audiencia, que era células madres embrionarias. Bueno, tiene que ver con este tema. Venga, a por ello. Porque nuestra cultura vivió 20 siglos, vamos a decir casi 20 siglos, admitiendo que todo ser humano es persona y por tanto intocable. Pudo tener dudas de cuándo se empezaba a ser humano, pero admitía eso. Bien, en estos momentos tenemos embriones humanos, seres humanos en estado embrionario. Claro, retrocediendo a lo que vimos en pasados programas, cuando tenemos un cigoto, es decir, un embrión de una célula, el primer
el comienzo, el primer paso, o cuando tenemos 2. Claro, menuda capacidad tiene un cigoto, porque de esa célula van a salir todas las células de nuestro cuerpo. Claro. O sea, puede diferenciarse en multitud de tejidos. Eso es muy interesante, porque esa potencialidad, en este caso se llama totipotencialidad, es una gran capacidad de diversificación. Podríamos decir, el cigoto es la madre de todas las células. Bueno, a finales del siglo XX se descubrió y se puso en evidencia algo que ya se conocía, que por ejemplo las células de la médula ósea son capaces, o sea, hay repositorios de células que son capaces de diferenciarse en las diversas tipos de células que lleva la sangre. O sea, no siendo células de la sangre propiamente hablando, sin embargo pueden multiplicarse y diferenciarse en esas células. Bien, se dice que son multipotenciales. Pero cuando me muevo en la línea del embrión, cuando el embrión tiene 126 células, las células que tiene ya no son totipotenciales, pero tienen mucha potencia porque todavía se van a dividir según dónde estén en células de todo tipo de nervios o de diversos tipos de tejidos, ¿no? Son células que comúnmente se llaman pluripotenciales, ¿no? Bien, eso se conocía así y se planteó, oye, ¿no podría ser posible que fuésemos capaces de estas células que no están diferenciadas todavía, hacer que se diferencien en un tipo de tejidos para curar tejidos enfermos? Es decir, si yo tengo Parkinson, o en fin, diversos, bueno, poder obtener células nerviosas o células que estén en un estado bueno y que introduciéndolas sustituyan a las otras células, la terapia celular. Digo, hombre, pues aquí se abre un buen panorama desde el punto de vista terapéutico. Bien, ahora, ¿qué células utilizamos para esto? Pues cuanto menos diferenciadas estén, más fuerza tendrán para diversificarse y para multiplicarse. Y esas son las células embrionarias. Las células embrionarias, no a nivel de un cigoto, porque seríamos incapaces de manejarlo, pero ya un poco, no totipotenciales, pero sí pluripotenciales, pues tienen dos grandes ventajas. Una, que se pueden diferenciar en muchos tipos de tejidos, y segundo, que se pueden multiplicar fácilmente. Tienen un inconveniente que hasta ahora no ha estado resuelto, y es que como tienen tal capacidad, tú puedes utilizarlas, pero no hay quien las controle. Y cuando se ha hecho alguna investigación, algún experimento, sí, me curaban este tejido que tenía enfermo, pero me producían también teratomas, es decir, empezaban a aparecer ahí células de otros tejidos también, con lo cual un lío era fatal, ¿no? Desde el punto de vista técnico, eso no se ha conseguido controlar prácticamente, ¿no? Eso va unido a otro problema, y es a otro problema técnico, y es que si tú introduces células de una persona, de un ser humano, en otro ser humano, el rechazo es muy fuerte. Por eso aparece un término que ya dije, clonación terapéutica, que se planteó. Sí. Conseguir clonar un ser humano para del embrión extraer esas células que pudiesen curarme a mí mismo y por tanto no tendría rechazo. Bueno, esto fue como la gran ilusión, la gran utopía de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI.
El problema que no he citado, que no he mencionado, pero que es crucial, es que desde el punto de vista ético, cuando utilizamos células madre embrionarias, solo las podemos conseguir matando los embriones. Claro. Es decir, los rompemos y los obtenemos. Bueno, como las promesas que se hicieron era que iban a curar todo tipo de enfermedades, pues se forzó, y de hecho en España se legisló, se nombró ministro al gran difusor de las células madre embrionarias, Sí, y en Andalucía, ¿no? Era valenciano, ¿no? De Elche, era profesor de Elche, de Alicante, se compraron células madre embrionarias, líneas, se montaron. Bueno, eso ha sido un gran fracaso. Eso ha ido unido a un paralelamente se descubrieron que en el cuerpo humano hay repositorios, es decir, hay almacenes pequeños de células madre no embrionarias, pero sí multipotenciales. Un momento, salvando las distancias, lo de hacer eso con los embriones es como si un día yo voy a ver a un amigo al hospital y están esperando un trasplante de corazón que no llega. Dice, uy, ese que viene por ahí. Ese que ven para acá, ¿no? Me abren en canal, me quitan el corazón y arreglan el... Oiga, ¿por qué no voy a arreglar yo el problema de este señor? Si yo no lo hago para matarte a ti, sino para que Yo recomiendo que vean la película La Isla. No la he visto. Aunque es una película muy a lo Hollywood en algunos aspectos y es muy agitada, pero describe perfectamente este problema. Se fabrican clones para extraer los órganos para el que paga la fabricación de los clones. Claro. Bueno, gracias a Dios, ya digo, se descubrió toda una serie de repositorios de células que, aunque era más difícil de multiplicarlas, pero que podían, porque estaban ya más diferenciadas, se podían utilizar para curación, para terapias de diversos tejidos. Y eso se está haciendo en diversos. O sea, que hay otras que sí curan. Que sí curan, las embrionarias, que no son rechazadas. Y las embrionarias no curan. Bueno, es que no se han conseguido controlar. Ni se ha conseguido controlar. La única aprobación en estos últimos 5 años ha sido de 3 experimentos con células madre embrionarias y ninguno ha ido bien, ¿no? O sea, no hay. Pues hemos hecho un pan como unas tortas, ¿eh? Sí, y además lanzamos las campanas al vuelo y justificamos lo que no se podía justificar. Y hemos repartido la piel del oso antes de cazarlo. Pero bueno. Pero aquí aparecen, aunque ya no solamente lo anuncio, las células IPS, que son interesantísimas. Las células IPS. Eso eran las milicias universitarias en mi época. Era el IPS. Bueno, quedamos con las células estas del IPS. Para el próximo programa. Nos queda tiempo para que dé la dirección de las páginas. Y si los técnicos son tan amables, pues los van poniendo mientras usted dice, venga, que yo tengo aquí. Venga, 3 W. Recomiendo para los que quieren empezar a saber algo de bioética, 3 W, bioéticawiki, como Wikipedia, pero bioéticawiki.com. Otra. Y ya para una base de datos de artículos de bioética, bioeticaweb.com, y para discutir un poco, bioeticablog.com. Bueno, y además ahí hay correos electrónicos del profesor Francisco José Ramiro, que si no en las 3.000, porque tiene 3.000 o no sé cuántos miles, si no está resuelto en los 3.000, le dan la pregunta y se lo resuelven. Intentaremos resolverlo. Venga, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Decirles que vamos a trabajar para que dentro de unos días podamos estar de nuevo aquí, en este programa que se llama Marcando el Norte.